Son exactamente las 2 de la tarde. Es el día 8 de septiembre de 2020. Continuamos esta audiencia pública de control de acusación en el expediente 7263-2018, cuaderno 70. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, de conformidad con lo que establece el artículo 350, numeral 1, letra A, voy a observar la acusación del señor fiscal, una observación de carácter formal en relación a mi patrocinado Sumarán Sandoval. Precisamente que esta acusación está vulnerando el principio de imputación necesaria en relación a mi patrocinado, y así fluye de la acusación fiscal en el numeral 5, cuando el fiscal lee la intervención de cada uno de los imputados. Textualmente refiere que los hechos descritos en el numeral 3 del presente requerimiento, pero el numeral 3 narra de manera general, de manera vaga, de manera abstracta el hecho supuestamente delictivo, y efectivamente, tratándose de una intervención en coautoría, se tiene que establecer cuál es el acuerdo previo, cuál es el reparto de roles, cuál es la coejecución del supuesto delito. Segundo, se tiene que también detallar, precisar cuál es el supuesto acto engañoso. Se tiene que también establecer cuál es el error que este acto engañoso generó en la supuesta agraviada. También tiene que establecer el señor fiscal si ha inducido o ha mantenido en error. Y del mismo modo también tiene que establecer cuál es el beneficio ilegítimo que ha establecido mi patrocinado Sumarán Sandoval. Y como tercer punto, señor juez, efectivamente, no solamente se tiene que detallar la conducta, sino también se tiene que establecer, individualizar cuál es la pena que debe sustentar la acusación a fin de no afectar el derecho de la defensa de mi patrocinado. Esos son los 3 puntos puntuales, señor juez, y por lo tanto se debe devolver la carpeta al señor fiscal a fin de que sea subsanada en el plazo de ley. ¿Cuál fue la distribución de roles, no? Para ver cómo es que se produjo, quién hizo el engaño, ¿no? Qué participación tuvieron ellos, los coautores, o cómo que lograron hacer incurrir en error, y sobre el desprendimiento y todos los demás elementos tiene que precisarse específicamente cuál es la conducta o el rol que se atribuye a los imputados. Entonces eso no lo veo presente acá muy bien. Entonces sí tenemos 2 ámbitos que tienen que mejorarse en esta acusación, en línea de lo que estoy señalando: encauzar debidamente el caso, para de ahí abocarnos a la admisión de las pruebas y a discutir los ámbitos de fondo. Luego, en cuanto a la delimitación de la pena, la delimitación de la pena es uno de los ámbitos que debe estar debidamente fundamentado, y efectivamente partimos de la precisión de la pena abstracta. Lo que está acá es la precisión de la pena abstracta, que el Ministerio Público la toma del 196A, no menor de 4 ni mayor de 8 años, con 90 a 200 días multa. Entonces, circunstancias atenuantes o agravantes genéricas o cualificadas. En este caso solamente hay atenuantes genéricas, ninguna cualificada, ni atenuantes ni agravantes, y por lo tanto entonces el razonamiento que se expresa, que es el adecuado, tenemos que ubicarnos en el primer tercio. El primer tercio entonces tiene un extremo mínimo, que son el de la pena de 4 años, y el extremo y va hasta los 5 años, 4 meses, ¿no? 5 años, 4 meses. Pero el Ministerio Público asienta la pena en 5 años. Entonces dice el señor fiscal en el debate que basta eso, ¿no?
O sea, dice, como no existen agravantes, sino por el contrario existen atenuantes y carencias de antecedentes penales, corresponde el primer tercio. Como quien decirnos, de ahí queda mi libre albedrío, ver si yo pido 5 años, 5 años 4 meses, 4 años 1 mes, 4 años 2 meses, y eso no es así. Porque hay que entender que la ubicación de la pena dentro del extremo mínimo o el extremo máximo del primer tercio o de cada uno de los tercios debe corresponderse con un análisis de un doble desvalor. De un lado del hecho o del injusto o antijuricidad, o del sujeto agente o de la culpabilidad, ¿no? Entonces, mientras más desvalor existe en el hecho, en el injusto, obviamente tendremos que ir al extremo máximo. Mientras más desvalor hay del sujeto agente, o sea, de la culpabilidad, también al extremo mínimo. Mientras menos desvalor, tenemos que irnos al extremo mínimo. Y eso es lo que aquí sí se produce una incongruencia, porque, ¿no?, el Ministerio Público dice debe ser situada en el primer tercio de la pena básica, no existen agravantes, sino por el contrario existen atenuantes como la carencia de antecedentes penales. Entonces, claro, ese es el argumento para ubicarnos en el tercio, pero para ubicarnos en 5 años, que es casi ya cercano al extremo máximo, no hay fundamentación, por lo tanto, entonces tiene que fundamentarse. Entonces, encontrando así las cosas, es necesario devolver al señor fiscal la acusación, explicado en esta audiencia, a reevaluar y subsanar la acusación por escrito en el plazo de 5 días, bajo responsabilidad funcional. Deberá presentarlo a la mesa de partes virtual, luego de la cual se correrá traslado a los demás sujetos procesales, que entiéndase abogados de los acusados y de la parte agraviada, en su casilla electrónica, bajo responsabilidad funcional del asistente de causas jurisdiccionales, y la audiencia, conforme a la agenda, continúa